Acuérdense, hoy día es nuestro primer especial, ¿ah? Especial universitarios. ¿Aló? Aló, Hola Fabián, ¿cómo estás? hola, muy buena. Oye, Bien, bien, ¿y gracias. usted? Bien, también. Gracias por haber accedido a esta conversación. Eh, Mira, es raro, te voy a hacer este comentario porque eres el primero. Eh, es raro que del mundo de la academia, del mundo de la universidad, salgan historias de fantasmas. Pero bueno, supongo que en el fondo todas las personas son iguales, tienen su experiencia, así que obviamente que tus relatos y los de las personas que vienen son muy valiosos. Fabián, tú tienes una historia, tengo entendido que tiene que ver con duendes, tú sácame de la duda. O sea, sí, más que nada es como, ¿se escucha bien? Te escucho como medio dormido. Sí, no, es que Te apuesto semana que de estás ahí pruebas, acostado contestando. especial universitario tenía que tener el toque de cansancio universitario. Claro, así No, que ya. pero más que nada se remonta a muchas experiencias que se han mezclado. La de los duendes, de hecho, es solo una de ellas, Ya. que en el fondo nos remontamos a los tiempos de cuando uno era más pequeño. eh, Siempre tuve como un tipo de sensibilidad en Ujú. cuanto a como a las sensaciones. Dale. Y, y lo que me decían mi mamá, por ejemplo, es que yo le decía que yo jugaba con duendes. Eh, entonces, había veces que llegaba a la casa y le describía como los espectros. No recuerdo nada de de lo que eran físicamente hoy en día. A Ya. lo mejor, no sé, hicieron un pacto conmigo de secreto a cambio de verdades. Ujú. Y, y bueno, eso es algo que con el tiempo se me... Ya. Y, y en el Ay, fondo nunca había tenido la oportunidad de compartirlo, pero por ejemplo también hace poco igual estaba durmiendo y, y lo que uno pensaría que es como un sueño, yo empecé como a sentirlo como muy fuerte. Empecé como en mi puerta, empecé a ver como un tipo de portal. ya. Cuenta eso, por Entonces, favor. De- entonces lo que yo veía Sí. ahí eran como muchos haces de luz, así Ujú. como transitando. Entonces me daba miedo. Entonces desde ese momento yo duermo con mi puerta cerrada, porque después como que pestañeé y vi que como que mi puerta estaba cerrada, estaba todo normal. Entonces también me pasa mucho que a veces siento así como que hay algo de otro plano. Y son Ujú. pocas las veces que me he equivocado como en lo que siento. Entonces es como una sensibilidad que siempre he tenido que trato de evitar por, por miedo. Dale. Dame algunos ejemplos. Primero que todo, mira, aquí me preguntan tu edad. ¿Cuántos años tienes, Fabián? Tengo 22. 22 años. Sí. Ya, dicho esto, si te pudieses referir, si pudieses ser más específico, solamente respecto a, cuéntanos los tres sucesos más impresionantes que recuerdes. Los más impresionantes. Sí. Eh, Me acuerdo una vez que estaba con una amiga que es como muy de, a ver, por decirlo de una forma muy banal, decirle como un tipo de bruja, así que se maneja mucho con la energía. Y recuerdo una vez que estaba con ella y ella me decía que el que estuviera yo y ella hacía que fuéramos como un foco. Ya, Y me acuerdo que ese día ella me dijo que me visitó mi abuelo, que falleció. dale. Y yo recuerdo que sentí, porque ella me lo describió, y yo sentí como la presencia de él, así como pasando, y después lo vi como, no sé, quizás manifestado como otro suceso que me pudo haber pasado, que recuerde bien, fue una vez que estaba sentado así como en una terraza,
ya, y, y empecé a sentir que en, como en un edificio que está al lado, empecé a sentir que había como una persona así como mirando. ya, Y después de eso yo estaba con un amigo ujú, y, y como que vimos así como no sé cómo podría describirlo, pero él también pudo ver así como una especie de movimiento así. Me gusta llamarlo que es como algún tipo de, no sé, espectro. Y, y me choqué igual porque me hizo pensar que lo que vi entonces no, porque es como que me imagino las cosas como en otro plano, no sé cómo puedo explicarlo. ujú, Pero esa también es una buena. Y otra es una en la que sentí que me salía de mi cuerpo cuando estaba durmiendo. ya, Esa fue, esa fue una, yo creo que sentí mucho miedo, ujú, porque como que sentí que estaba como elevándome y empezaba a sentir como escalofríos por el cuerpo. Y, y empezaba a ver como siluetas, pero como sin caras. ya. O sea, eso es una experiencia, Fabián, muy parecida a la abducción. De hecho, quiero ahondar un poquito en eso. Empezaste a elevarte en la cama, empezaste a elevarte en espíritu y cuerpo, tanto físicamente como espiritualmente, Es lo que al no encuentro de sé, estos porque en el seres. fondo como que sentía que yo me estaba levantando, pero probablemente no me estaba levantando físicamente. Ya, Entonces, eso me asustó porque como que después me caí de forma muy, muy abrupta, así como cuando traté, porque fue que yo mismo hice como que quiero volver, quiero volver, quiero volver, porque era algo muy nuevo. ¿de cuánto era como, a ver, en el fondo eran como estos seres te estaban rodeando, rodeaban tu cama, rodeaban tu cuerpo? No, no, no me rodeaban, los veía así como por distintas partes, así como por acá, oscura, Ujú, y veía como siluetas, muchas siluetas de muchos colores distintos. perfecto, te entiendo. Y tenían el aspecto clásico de lo que se describe, por ejemplo, de los grises, eran cabezones o algo así, brazos largos. ¿Cómo recuerdas esta silueta? No, yo lo único que me acuerdo eran como, podría decirse como cuando algo se ve reflejado en el agua, como que se mueve, como que constante movimiento, ¿Ya? como un reflejo del agua, pero de muchos de esos y de muchos colores, Ujú. como que emanaban colores. Qué Es loco, como, no weón. sé, no sé cómo podría explicar algo así, pero hago el intento. Ahora bien, esta experiencia de ser elevado de esta silueta, ¿solamente te ha pasado una vez o te han pasado más veces? ¿O te ha pasado más veces? Sí, me ha pasado otras veces, pero la única vez que me pasó que como que estuve muy consciente en el sentido de que quiero volver porque vi cosas como que me dieron miedo. A veces me Ahondemos, pasaba que ahondemos, solamente era como que sentía que estaba soñando, como una parálisis ahondemos, de sueño, sí, te entiendo. cosas. Ahondemos un poquito en eso. Me acabas de decir, llegaba a un punto donde veía cosas que me daban miedo. ¿Cómo Claro, qué tipo de cosas? el tema es que escuchaba muchas voces, muchas, Ujú. pero no entendía nada de lo que decían, ¿Ya? muchas Solamente el voces. Y, murmullo, ¿cómo? solamente murmullo, pero nada claro. Claro, algo así. Dale. Entonces, ese panorama de murmullos, colores, siluetas, movimientos, fue como algo a lo que nunca me expuse y que hasta el día de hoy es como algo que me ha hecho tratar de alejarme un poco de, de ese tipo de experiencias. Perfecto. Entonces podríamos decir, tenemos el tipo de experiencias que te suceden tipo uno, que son esta especie de sueños lúcidos, parálisis del sueño, donde eres llevado, donde eres, por decirlo así, abducido. Tenemos un segundo paquete
Ese me acuerdo que estaba, de hecho estaba despierto, no, ni siquiera estaba durmiendo. Era como que en un momento pestañeé y vi de nuevo así como colores de una gama oscura y en mi ¿Ya? puerta vi que había como un hoyo negro. A eso le llamo yo como un portal, pero era como un hoyo negro. Y yo me puse súper nervioso, pensé que mi puerta estaba abierta y después pestañeé de nuevo y vi que estaba todo normal, mi puerta cerrada y fue, fue rígido, como dicen los lolos. Ya, o sea, esto no tenía relación alguna con nada, o sea, era una especie de agujero negro que no tenía relación alguna con la pared de con nada que existiera en tu dormitorio. No, para nada, ¿Siempre estas para experiencias nada. se reducen al dormitorio o en otras partes de la casa también? Eh, Solo me ha pasado en mi dormitorio, pero igual esto me pasaba mucho más en una casa que vivía antes, en Iquique, ¿Ya? y esa es una casa que hasta el día de hoy está en mis sueños, porque era una casa muy cargada. Me acuerdo que ahí me pasaban muchas cosas. No sé, se me caían como cosas de la repisa encima mío, pero cosas muy, muy como agresivas hacia mí. ¿Ya? Me acuerdo que a veces sentía como que los cajones se movían, se abrían, Dale. que los muebles de mi pieza se movían también. Ujú. Entonces, yo siempre lo tomé como una forma de que a algo no le gustaba mi presencia en esa casa y por eso yo todavía sueño con ella. Qué Me heavy. acuerdo que siempre que quería así como meter la mano por mi ventana para abrir mi puerta, sentía como densa mi casa. Me sentía pesado. Siempre me pasaba eso. Dale. Qué heavy, weón. Eso es mi Oye, experiencia. Fabián, te agradezco que hayas abierto los fuegos hoy día. Realmente increíble el relato, especialmente el de la abducción. Ahora bien, la última pregunta. ¿Tú crees que esta especie de abducción, esta especie de encuentro con estos seres, tú le das alguna connotación extraterrestre o le das una, pero que en el fondo o lo ves como parte de una fenomenología extraterrestre, de una cultura extraterrestre? La verdad, nunca lo relacioné como con algo extraterrestre. Perfecto, Lo perfecto. relacioné más como con algo espiritual, porque sentía como energías de muchos tipos. Qué heavy. Entonces, siempre he sido de sentir ese tipo de cosas. Y me sentí muy cargado. Entonces, por eso era como sentía que era algo que no podía controlar. ¿Qué estudias actualmente, Fabián? Si se puede saber. ¿Estudio? ¿Sí? Uy, algo totalmente alejado del mundo espiritual, ingeniería, construcción civil. Vale. Lo que pasa es que como es hoy día un especial universitario, obviamente que te tenía que preguntar en el fondo tu carrera, qué es lo que estás estudiando, y tu edad, Sí, obviamente. tengo que corroborar que soy estudiante. Frente a todos. Quédate en sintonía, porque se ve más historia. ¿Vale? Claro, Ya te por pasaste. supuesto. Gracias. Gracias a ustedes por escucharme. No, gracias a ti. Abrimos los fuegos con Fabián. Vamos con la próxima. Aló. ¿Aló, Rosario? Hola, sí. Hola, hablas con César Parra, ¿cómo estás? Bien, ¿tú Ba- cómo estás? Bien, bájale un poquito el volumen al programa para que no haya reverberancia. Ok, ok. Ya, ahí le bajé. Ya. Eh, ¿Tu edad y qué estudias? Bueno, tengo 20 años, estudio pedagogía en matemáticas. Sí, la verdad estoy estudiando para ser profesora de educación media, así que ahí le estamos poniendo bueno. Dale. Oye, cuéntame tu... Mira, yo sé que son dos hermanas, ustedes son gemelas. Empecemos Sí, por... No sé si son gemelas o no, en realidad, pero hagamos lo siguiente. dime. Cuéntame tú una historia, la mejor, ¿Ya? y después, no sé, pues si tenía a tu hermana al lado, me pasa a tu hermana.
Ok, Ya, sí, está como démosle. mía. Vamos nomás con la historia. Ya, mira, yo voy a ser como la portavoz de la historia de mi prima, de lo que mi prima ha vivido desde Ya. que es muy pequeña. Nosotros siempre hemos tenido como el tiempo para escucharla y por eso sé todos los detalles, pero la quise contar porque siento que es muy interesante. Dale. Por ejemplo, mi prima, cuando falleció mi abuelo, mi prima tenía como 6 años y después de que mi abuelo falleció, mi prima la vio, bueno, muy raramente todos los sucesos que mi prima ha vivido han sido en mi casa. Ya. Todos los sucesos paranormales que ella ha vivido han sido en mi casa, que eso es un detalle como bien importante. Ujú. Bueno, resulta que cuando falleció mi abuela, mi prima esa noche se vino a vivir por un tiempo a mi casa y ella vio a mi abuelo. Ella, bueno, cuenta que mi abuelo, ella estaba durmiendo, se despertó como por un sonido, porque alguien le hablaba, como cuando alguien te despierta, y estaba mi abuelo, y ella describe que había otra señora al lado de mi abuelo. Bueno, Ujú. ellos tenían los ojos de color negro, a mi abuelo ella lo veía flotando, y mi abuelo estaba con la misma ropa con la que lo habíamos enterrado nosotros. A ver. Esto está brutal. Por favor, cuéntalo de nuevo con detalle. ¿Ah? Ah, ya, no, mira, igual tengo aquí a mi prima en WhatsApp como tratando de contarme todos los detalles que si Ya. me paso con algo. Dale. Pero ella me decía que, bueno, veía a mi abuelo con otra señora a la cual ella no identifica, no es una persona conocida para ella, pero sí conocía a mi abuelo. Ella sabía que mi abuelo era quien estaba parado enfrente de ella, Ujú. y la veía a los dos como con ojos de color muy negros. Lo hablamos en alguna otra oportunidad, pero el sello muchas veces de los fantasmas, de los muertos, de los fallecidos, es que no tienen ojos. Los ojos Mm, son el símbolo de la vida. Eso es increíble. Y lo que tú me estás diciendo nuevamente me lo confirma, porque tú me dices que los espectros que se aparecieron no tenían ojos. no tenían ojos. Y además, O sea, no sé si ella no, o sea, ella me dice que en realidad nunca se fijó, pero, o sea, decía que los ojos estaban negros, como que había una sombra en ellos, como ya, si fuesen muy ojerosos. dale. Pero algo había de extraño en los ojos que le llamó la atención. Sí, sí, Por algo me lo dices, pues. así es. Oye, ya, ¿y qué pasa cuando esto sucede? ¿Qué pasa cuando tiene esta aparición? Bueno, ahí mi abuelo le dice que él va a ser el encargado de acompañarla durante una etapa de su vida. Y ella dice que, bueno, en realidad para ella fue impresionante porque al principio pensó que era un sueño ¿Ya? y después de un tiempo se encontró con una niña por cosas de la vida y esta niña le dijo, oye, tú tienes a dos personas que andan detrás tuyo todos los días. Y le describió exactamente a mi abuelo y hasta otra señora que mi prima no tenía idea de qué era. ¿Ya? Entonces, bueno, esas fueron como sus primeras apariciones. Y después yo tengo un tío que falleció muy sorpresivamente por una bacteria. Resulta que lo terminaban entubando porque necesitaba respiración artificial. ¿Ya? Y cuando falleció mi tío, mi prima cuenta que ahí ya era más grande, ella tenía 15 años Ujú. y cuenta que como se sintió como ahogada y de repente entra, como ella dice, en un tipo como de bosque muy lleno de neblina, ¿Ya? hacía mucho frío y de repente con mucha gente caminando y de repente se encuentra con este tío. Ese tío sí tenía un agujero en el cuello, ella lo atribuye a que era por la traqueotomía que le hicieron. Espérate, me estás diciendo que tu prima ve a los ¿Sí? muertos tal cual como murieron, que se le Sí, aparecen sí, así tal cual. de la creencia de que los muertos hay que quedarnos con el mejor recuerdo de ellos ¿Ya? y no hay que verlos como muertos. Y la única que sabía
cómo estaba vestido, o sea, el único que sabía cómo estaba vestido mi tío era mi mamá en realidad. Ya, Y mi prima, después de haber tenido como ella dijo que era un sueño, pero le parecía muy raro porque las sensaciones que había sentido y lo intensa que había sido la conversación con este tío, ya. lo conversó con mi mamá y la tenida que tenía este tío era exactamente lo mismo que había visto mi prima. Ujú. Y mi mamá era la única que había vestido a mi tío. Dale. Qué Sí. heavy, weón. O sea, en el fondo, tu prima no tenía cómo tener esa información. No, porque el cajón estaba cerrado. Oh, ¿ya? El cajón estuvo cerrado los 2 días del velorio. ¿Ya? Sí, no tenía cómo obtener esa información. Bueno, y ahí lo más importante fue que yo le dijo, oye, necesito contactarme con tu padre, necesito que le digas dónde están los papeles para que todo él se haga cargo de la situación, etcétera. ¿Te da la impresión, Josefa, que en el fondo los fantasmas la buscaban a ella porque sabían que ella tenía algún don especial? Yo creo que sí. O sea, y ella lo siente así, ella siente que, a ver, aquí me está respondiendo, pero me dice que ella siente como que para eso ya tiene como este talento. ¿Ya? Aparte, por ejemplo, ella, bueno, acá me dice que resalte que ella también ve las cartas del tarot, pero ella nunca aprendió a ver el tarot. Ella, bueno, fue muy chistoso. Un día yo tengo una tía que lee el tarot porque se metió a una escuela, etcétera, y una vez jugando nosotras, mi prima, mi hermana y yo, ¿Ya? empezamos con naipe y mi prima empezó a ver cosas muy serias. Así le dijo a mi prima, oye, vas a mi otra prima, que ya es más grande, le dijo, oye, te van a dejar botar en el altar en 3 años más. Y bueno, mi prima quedó 3 años más, la dejaron plantada en el altar. Y desde ahí como que nosotros le empezamos a creer a esta prima que sí tenía como este sentido, que sí tenía ella sentía cosas, ella veía cosas más allá y que pasaban. Pero espérate, a ver, en el fondo estamos hablando de que tu prima, por ende, es una especie de medium vidente muy poderoso. Estamos hablando de que ve gente muerta. Yo no sé si es Así es. solamente gente de la familia. En mi casa, Ujú. ella ve a una persona, ¿Ya? pero es la única persona como que ha visto externa a la familia. Ujú. Ya, esa es la única persona externa. ¿Y cómo la ve? También la ve como flotando, es un hombre como de campo, anda con su chupalla, que no es un gorro, es una chupalla, con Ya, su camisa, pero muy tranquilo. dale. Y eso podría corresponder quizás a alguien que vivió antiguamente, etcétera, en el sector donde está edificada tu casa o algo así. Así es, bueno, nosotras vivimos para el lado de Maipú, entonces antes esto era pura chacra. De más, po. No, de más, hasta hace poco, hasta los 80. Hasta los 80, Sí. sí. Por ejemplo, me acuerdo que también una vez mi mamá jugando con esta prima porque veía el tarot, le dijo, ya, léeme una vez el tarot, etcétera, y le dice, ya, mira, sabía cómo voy a ir de viaje al tu hijo, tía, ¿sabe algo? No viaje porque se les va a reventar un neumático, y justo el neumático de su lado. Y bueno, nosotros tuvimos un accidente muy grande, el lado del copiloto donde iba mi mamá, salió muy mal, la rueda salió volando, y todo lo que ella había visto como casi un neumático desinflado había sido un accidente muy grande. O por Ya. ejemplo, mi hermano, en esa misma lectura, que ella recuerda que fue una de las lecturas más intensas que he tenido del tarot, Ujú. como que empezó a sentir mucho dolor en el estómago, atribuyendo lo que algo le iba a pasar a un primo de ella, y bueno, resulta que mi hermano, unos años más adelante, después de esa lectura de tarot, le diagnosticaron que tenía una diabetes y que el páncreas estaba fallando. Wow. Increíble. O sea, en el fondo se podría decir que dentro de la familia, tienen una medium y vidente muy poderosa. Sí, bueno, mi abuela, ella dice que sus tías también eran como brujas, entonces también puede que venga como de algún tipo como de tradición
más allá, como que vengan los genes. De más, pues esto siempre se salta de abuela a nieta, po. Obvio que sí, pues. Así es. Ay, qué buena historia. Ahora bien, si la tienes ahí, pregúntale cuál ha sido la visión. Entonces tú me dices, ¿cuál ha sido la visión más horrible que... Porque tenemos el tema de la traqueotomía, que no deja de ser fuerte. Tenemos el Ujú. tema de los abuelos flotando, que también es fuerte. Así que veamos, pregúntale Ya si es mira, que... Ujú. ella dice que no ha tenido como experiencias feas con gente muerta, siempre han sido como súper muy calmas Ya, y siempre como con la necesidad de que alguien le está pidiendo ayuda a ella. perfecto. Sin embargo, la visión que más le ha sorprendido a ella y más le ha dado miedo, pero miedo por quizás el poder que tiene, Ujú. es cuando vio una persona, ella también estaba como leyendo el tarot a otra prima más, una prima que es mayor, y le dijo que en unos años más iba a conocer a un chiquillo y ella vio a ese chiquillo. Y después, unos años más, cuando mi prima conoció a este chiquillo, era Ya. exactamente la misma persona que ella había visto. Mm. Dice que en realidad no ha tenido malas experiencias con muertos, sino como que tiene a veces miedo de lo que ella pueda llegar a ver Te entiendo, o o de sea, la claridad que eso tenga. a veces le da lata, por decirlo así, dar algunas predicciones porque son demasiado certeras en el fondo. Sí, ¡Wow! Increíble. sí, eso, Rosario. eso dice como Sí, que sí, a sí. veces como que también le cuesta como controlar esto. No, de más, po, de más, de más, de más. Mira, eh, pídele después por interno autorización para después a ver si el jueves la saco al aire directamente, pero lo que me contáis es increíble, pero dile si quiere compartir su experiencia, Ya, si quiere que recibir algún tip, algún consejillo, algún tip en vivo, dile si se allana a conversar conmigo, qué sé yo, el jueves o el sábado. ya yo, bueno, ella está escuchando el canal y yo, bueno, le pregunto después con más calma. Perfecto. Y páseme a su hermana, pues a su gemela, a Josefa. Ah, Vamos. Josefa, sí, aquí está al lado mío. Hola, Hola, Josefa, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Qué edad tienes y qué estudias tú, Josefa? Ya, yo tengo 20 años Ajá. y ¿Verdad que son estudio gemelas? Pues estoy puro tonteando, pues. Perfecto. sí, Tú tienes una historia aparte. Cuéntame tu historia. sí. Hasta que hace un tiempo en mi casa, hace bastante tiempo, la verdad, ¿Ya? nosotros en el primer piso, porque tenemos una casa de 2 pisos, y en el primer piso, debajo de la pieza, teníamos como un espacio que lo ocupábamos como un escritorio, donde había un computador con procesador, de estos grandes, no Ujú. un notebook, sino era un computador. ¿Ya? Y nosotros vivíamos 6 en la casa y en ese tiempo, porque hace mucho tiempo ocupábamos los 6 ese mismo computador. ¿Ya? Ya, la cosa es que a veces en las noches puede ser tarde noche, 9 de la noche, por ahí, Ujú. escuchábamos que se movía la silla del escritorio, alguien se sentaba, ¿Ya? escuchábamos los sonidos de prenderse el computador, del teclado, y luego, después de un rato, se escuchaba que el computador como que finalizaba su acción y la silla se movía. ¿Ya? Y yo me acuerdo una vez, yo estaba con Rosario, una de mi casa sola, estábamos chicas, o sea, no tan chicas, pero sí chicas, y me acuerdo que estábamos solas porque mis papás y mis hermanos habían salido, Ujú. y yo me acuerdo, y tengo ese sonido mucho en la memoria, del teclado sonando, y me Ujú. acuerdo que con Rosario, o sea, yo me fui a la pieza y empecé a subirle el volumen a la tele porque era un sonido muy ensordecedor, era muy claro, y estábamos solo las dos en la casa, y era eso al final, era el computador que sonaba las teclas una por una, Espera, como si alguien de verdad estuviera escribiendo. tú me estás diciendo que ya sentían a alguien que se sentaba en la Sí, silla, se sentían las rueditas de la silla,
eh, empezaba a teclear en el computador, se escuchaba el ritmo de las Sí, teclas, etcétera, y que después, tú me dices que se notaba cuando terminaba el trabajo que estaba haciendo, el eventual trabajo, y eso cómo, se escuchaba exacto. como el ruido Porque del apagado del computador o simplemente era que cesaba el tecleo. paraba el tecleo, se escuchaba este sonido de apagar computador No, y, incluso, y se espérate, escuchaba la silla. me estoy diciendo que incluso se escuchaba como esa melodía del Windows cuando se acababa, cuando se apaga, algo así. O sea, como la máquina en sí, como los computadores suenan como cuando Ah, ya, funcionan. También perfecto. Ujú. antes, en la cocina anterior que teníamos, teníamos una radio, Ya, la típica radio que uno tiene. Y uno lo asociaba a que la radio igual era antigua, hasta no era la última tecnología, pero se bajaba y se subía el volumen solo, o se apagaba y se bajaba y se subía. Se cambiaba la radio de repente, se subía el volumen muy fuerte, eso que uno lo empezaba a escuchar desde arriba, ya, o se bajaba hasta que uno no escuchaba nada. increíble. Dos preguntas. Una, la primera, ¿alguna vez, a ver, como que este fantasmita hacía la pega en el computador, nunca guardó, entre comillas, guardó algo en el computador que ustedes pudieran haber visto? No, nada, nada. Solamente eran los sonidos. Sí. ¿Alguna vez intentaron dejar desenchufado el computador y que se Es produjera el que, fenómeno de todos modos? es que en mi familia, en verdad, como que tratamos de, no sé si es no creer en eso, pero también como tratamos de justificar ciertas como cosas. Dale. Entonces no lo dejábamos ahí y de hecho ni siquiera conversábamos de eso. Ya, Era algo que todos sabíamos que lo habíamos vivido en algún momento, pero nadie conversaba. Como que estaba ahí. perfecto. Y lo último, ¿alguna teoría de quién podía ser el autor de estos fenómenos, dígase del computador, de la radio, etcétera? ¿Alguna teoría alguna O vez sea, después de preguntaron? todo lo que nos contó nuestra prima, este señor que dice que siempre está sentado como en la entrada de mi casa, ¿Ya? pudo haber sido, lo podemos asociar como a esa persona en sí, O sea, eventualmente podía ser el guaso. el guaso, exacto. Y Guaso también, tecnológico, weón, ya. Se metía al computador. y también hay otra historia muy, muy cómica, la verdad, ¿Ya? que cuando con la Rosario éramos bebés, compartíamos una pieza. Ujú. Y teníamos un mueble grande, muy grande, que estaba lleno de peluches, porque a nuestra familia le gustaban los peluches. ¿Ya? Y un día, a nosotros cuando dormíamos, nos cerraban la puerta, porque era la forma en que nos quedábamos dormidas y todo funcionaba así. Y un día mi mamá, después de la fiesta, abre la puerta de nuestra pieza y ve mi cuna. Y en Oh, la, a en ver, la a ver, cuna a ver. No, cuéntame de nuevo lo de los peluches, pues suena bien, suena bien. ¿Cómo fue lo de los peluches? pasa que teníamos un mueble muy grande y mi mamá nos hacía dormir con la puerta cerrada, porque nosotras nos acostumbrábamos a dormir con la puerta cerrada. Ya. Y después de la siesta de la tarde, mi mamá abre la puerta porque ya habíamos despertado, porque sonó el monitor, habíamos despertado y mi mamá abre la puerta y ve que mi cuna estaba llena de todos los peluches que estaban en el mueble y el mueble estaba todo vacío, desde su parte más arriba hasta más abajo. Ya. Y la cuna la Rosario sin peluches, pero la Rosario me miraba y se reía. Y mi Wow. cuna llena de peluches y la dos riéndonos. Oh, qué locura, weón. Es decir, no podemos darle una explicación más allá porque, uno, no nos acordamos nosotras porque éramos bebés y dos, mi mamá tampoco estaba. A ver, y ya, y lo último, ya, aprovechando que estáis al lado, que estáis con tu hermana ahí, ¿les pasan las cosas típicas a Rosario y a ti, Josefa, las cosas típicas de gemela? ¿Hay algo así como, oye, sé exactamente lo que te está pasando, sabes que siento un peso en el corazón, y tú estás triste, no sé, a 300 kilómetros, algo así? Sí, de hecho, las veces que nos hemos separado como muchos kilómetros, siempre una se enferma. A ver, pásame la Rosario un poquito, pásame la Rosario, a ver. Y
siempre, bueno, la verdad, no sabemos si es porque será como alguna angustia o algo así, pero las veces que, no sé, la José ha ido de campamento, yo me quedo acá en Santiago, o yo me he ido de viaje y ella no, una de las dos se enferma. Es una cosa como increíble, o por ejemplo, cuando a veces estamos hablando y pensamos exactamente lo mismo. ¿En Y lo serio? decimos al mismo tiempo. Entonces, ¿Ya? yo creo que sí hay un tipo como de conexión cuando se habla de gemelos y de mellizos. Ya, pero ahondemos un poquito en eso. Estoy hablando, a ver, háblenme, por ejemplo, de alguna de ustedes dos que haya sufrido una pena grande. No es necesario que me digan cuál de las dos, pero que la otra haya dicho, cresta, tengo que estar con mi hermana en este momento, me necesita. No sé, antes participábamos de scout, etcétera. Entonces, no sé, la Josefa era más de ir a campamento, yo era como más aprensiva en ese sentido. ¿Ya? Y siempre yo me quedaba enferma acá en Santiago. ¿Ya? Por ejemplo, también, no sé, ahora uno se pone a pensar y la Josefa hizo un intercambio a Brasil, yo me tuve que quedar acá en Santiago porque me dio una crisis hipertensiva. ¿En serio? ¿Así Sí, tanto? ¿Y con 20 años? y no, con 17. Con 17 y tuviste una crisis de presión, solo Sí, porque sí, tu de hecho, hermano se había sí. alejado. ¿Ah? Solo porque tu hermano se había alejado. Pasó un poco antes, pero como la cosa igual se empezó a agravarse cuando la Josefa se fue. ¿Ya? Sí. Entonces, bueno, a veces mamá dice que quizá tiene que ver como con la angustia que uno siente cuando uno se separa, pero pero también puede ser por una cosa que es más allá, hay algo que no hemos reflexionado, pero sí sabemos que de alguna u otra manera a veces pensamos lo mismo, que de hecho yo hace muchos años sabía que quería estudiar pedagogía Ujú. y la Josefa no tenía idea de qué estudiar y también escogió la misma carrera. Dale. O sea, dentro del mismo ámbito, no es exactamente la misma carrera, pero las dos nos hicimos dedicar a lo mismo. O, por ejemplo, mis papás siempre nos ponían en actividades distintas para desarrollarnos como personas integrales, no depender una de otra, pero siempre terminábamos con el mismo grupo de amigos, siempre terminábamos como juntas. Qué heavy, weón. Oye, chicas, se pasaron realmente sus experiencias espectaculares. Si no las tengo más tiempo es porque tenemos que seguir con la pauta, pero quédense al aire porque se vienen más compañeros, ¿ah? Por si acaso. Sí, sí, sí. Eso, se pasaron. Muy Chao, gentiles, gracias muy César. amables. Chao, que estén bien. Chao. Aló, Macarena. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Gracias por participar de este Muy especial. bien. Gracias por invitarme. Ya, primero que todo, el Identikit. Tu edad y qué estudias. Ya, tengo 22 años, Ujú. estudio pedagogía en educación física y salud. Perfecto. Vamos con tu historia. Ya, bueno, en verdad me ha pasado como muchas veces. Al principio ¿Ya? igual me asustaba, pero como que ahora ya lo sabía llevar. He estado, siempre es como lo mismo, así como he estado durmiendo y siento que alguien se acerca por la puerta y se sienta a los pies de mi cama. Y siento ¿Ya? así como que se sienta, así como que hay un peso en mis pies. Y no sé, así como que miro de reojo y no hay nadie. Y así como, ya, así como que digo, ya no importa, así como, lo voy a seguir durmiendo. Y después siento que se me para al lado y me apoya las manos en el pecho y como que me empuja. Ujú. Y ahí como que me paralizo y como que siento una desesperación. Esa fue como la primera vez como que sentí esa, no sé si entidad o como algo. Ahora bien, esta Eh, cosa cuando se acerca, ya, obviamente que estamos hablando de una parálisis del sueño. Tú te quedas paralizada, sientes un peso en la cama, como que hay algo físico que se sienta ahí. sí, ¿Qué sucede después? entonces como peso. Y otra vez
una vez vi un video en internet de que uno como que podía preguntar así como quién es tu ángel de la guarda, ¿sí? Y ¿Ya? como que si le preguntabas como que en un sueño te lo revelaba. Y me acuerdo también que estaba soñando, o sea que estaba durmiendo, ¿verdad? ¿Ya? Y siento que alguien me habla, me dice así como hola, pero así súper claro y como súper en el oído. Me dice así, hola. Y A yo ver, le dije así, ¿tú eres mi ángel de la guarda? Y me dijo, no lo soy. Y ah, no, espérate, y espérate, me espérate, presionó el espérate, pecho así espérate. mal. Esto me lo tenéis que contar con detalle. Ya, ¿cuántas de estas visitas de dormitorio habías tenido? Ya, primero que todo tenemos visita a dormitorio, se sienta en tu cama, ya, al parecer responde al rezo. Cuando tú rezas, dices, ups, ya viene esta cosa, tú te pones a rezar y al parecer responde a ese estímulo porque se va. Sí, se va, Ya, sí. digamos que no sabemos si es católico o no, pero por lo menos a lo que se genera con tu oración, esta cosa responde y se va. Sí, se va, ¿no? Sí, yo soy católica Perfecto. y como cuando me pasó eso, yo me puse a rezar Padre Nuestro, la Virgen María, y ahí como, y también le pedí al Arcángel Miguel, que ¿Ya? es como el mayor, así como de los arcángeles, con su espada y todo eso, ¡Wow! ¿Ya? y que me viniera como a ayudar. Y ahí se fue, ahí ¿En se va. serio? Ya. Sí. Entonces, cuéntame por favor, pero con lujo de detalles, ¿cómo fue esa vez que le preguntaste inocentemente? Sí, le ¿Cómo dije fue así el como, me dijo hola así y cómo como fue la hola, respuesta? así súper claro, y lo sentí, y yo le dije así como, ¿tú eres mi ángel de la guarda? Y me dijo no, y ahí, pum, parálisis No, del sueño de pero nuevo. espérate, po. Él inició la conversación, pues. Él dijo, Sí, hola. sí, me dijo hola, Ya, pero ese hola, ¿cómo fue? Así como, hola. fue como, hola, ¡Oh! así. Conchetumare, ¿ya? Y yo le dije, ¿haces lo mismo? ¿Tú eres mi ángel de la guarda? Y Pero me es dijo, fue mental, sí, fue mental. mental, Ya, entonces escuchaste, fue hola. mentalmente. Y tú le preguntaste mentalmente, de casualidad, ¿eres mi ángel de la guarda? Claro, una cosa así, me dijo no. ¿Y ese no Y fue de ahí mental o fue parálisis, sí, físico? sí. Fue como súper, como seco, así No, como, no, y no. como muy al oído, Oh, y te dejó, como si hubiera sido un secreto. y se notaba como, pero se Sí. notaba como disgustado así. Así como, Eh, no, ¿cómo se te no sé ocurre? si disgustado, pero como que, como así como, no sé, como que me fuera a molestar. ¿Ya? Sí, y esas fueron como las dos primeras veces y sí, me dio mucho miedo. Y ahora como que de repente siento como gente como que se me para al lado eh, y como que ya digo, ya así como que dejen de molestarme y me pongo a rezar. Ya no me Espérate, da tanto miedo. Al ya. principio sí me daba mucho miedo porque Ahora bien, nunca me había pasado. pero estas situaciones de Eh, dormitorio, ¿con qué frecuencia te ocurren, po? Me empezó a ocurrir a ver como de muy grande, como después de los 15 así más o menos. ¿Ya? Y no, me ha ocurrido como, no sé, 4 veces más o menos. Sí, sí, ha Cuatro sido veces. raro. Ahora bien, Muy raro. tú me estás diciendo, Macarena, que ahora últimamente ha llegado más gente. Hay otro Yo tipo de creo. entidades, Igual de ¿ya? repente como que, no sé, estoy como, llego a una parte o qué sé yo, estoy como conversando así como que eh, siento que pasan sombras por como de reojo, así como por al lado. Una vez estaba sola en la casa ¿Ya? y como que miro, en mi casa hay como un pasillo y en el pasillo justo al fondo hay un espejo. ¿Ya? Entonces como que de repente, no sé, me voy pasando así, como que me miro al espejo y en una vi que había como un perro. Y yo me asusté mucho porque dije, ¿qué onda? ¿Sentó el perro? Y vuelvo a mirar y no había nada tampoco. Sí, así esa cosa rara. Qué heavy, weón. Y ¿Ya? una vez, bueno, hace como 2 años, un año más o menos, falleció una profesora yo que tuve. ¿Ya?
Y bueno, le tenía mucho cariño, pues, no sé, mucho cariño, y ella falleció de cáncer. Y yo fui al funeral, fui al funeral en el cementerio, ¿Ya? y esto nunca se lo había contado a nadie, pero no sé si fue ilusión mía o qué, pero Dale yo nomás. estaba Sí. ahí como en Mira, el cementerio, el lema de y este de repente, programa es aquí estamos para creer. Así que, ¿en qué cementerio fue? Ponle más color, pues mujer. ya, perdón. Ya, Fue en un cementerio en el que está como, en uno de los cementerios que va como hacia el aeropuerto, en uno ya, de esos de ahí. Fue ahí como el entierro. Ella la iban la cremaron. ya, Entonces, fui ahí y ya todo bien. Obviamente estaba como muy como penada y todo eso. Y después, como que estamos justo en la parte donde están como diciendo palabras, etcétera, etcétera, antes de pasar al crematorio. Y yo siento que ella como que aparece, como que abraza a su familia. eso lo Como viste. que como que lo vi en mi mente. Como que es algo que no puedo imaginar, o sea, como que no puedo, no sé si fue verdad o no, pero yo sentí que ella se me paró al frente mío y como que me abrazó, me dijo así como muchas gracias, después como que se despidió de las personas que estaban al lado y justo cuando la metieron como al crematorio, como que Ya, la familia se puso en fila, uno al lado del otro, ya. y ella se puso como por detrás así a abrazarlo, así como consuelo. No. Oh. Sí, no sé si fue verdad, pero yo como que lo vi, así como que me llegaban esas imágenes a la cabeza y yo decía, uy, si no es verdad. Pero tú Y estás en después la fila, tú estás como que lo también. ignoré. Pero tú también estás ahí en la fila como para tocar el cajón, ¿o no? Yo estaba atrás de la fila, Ya. sí, estaba como atrás. Y bueno, eso, y después hace muy poco, estaba, bueno, durmiendo igual, y veo yo mi sueño de que estoy en mi colegio, Ya. y me estaba hablando con un profesor, y ella se acerca a mí, en mi Ya. sueño, Ujú. y me habla, me dice, hola, y yo quedé así como en choque, como que me fui, como que me alejé un poco en mi sueño. Y la cosa es que después como que hago otras cosas, así, como que yo sentía, pero yo pensaba así como, pero la profe no se murió, así como no falleció. Y yo la miro así, le digo, profe, así como, ¿qué le pasó? Porque así como que no lo podía entender. Y me dijo, y me abrazó así como muy fuerte. Y en ese momento sentí así como mucha calma, como mucha paz. Ya. Así, mucho país. Y bueno, eso ha sido como mi experiencia. Y bueno, no sé si será como algún don o algo así, porque igual yo soy como muy sensitiva, así como la energía de las personas. Ya. Cuando se me acerca alguien que no, como que no tira vibra, yo como que, no sé, hay algo en él como que no me gusta, así, no puedo. Y bueno, mi prima es índigo, Ya. ella ve a mi abuelo muerto. Mi abuelo falleció el 2006 falleció y ella tenía un año Ujú. y lo veía. Y Dale. ahora de grande igual lo ve. De repente dice que se le aparece así, también dice que ve como que pasa por al lado, dice que ella hace poco, el año pasado o antepasado, murió una prima de mi mamá. Ya. Y mis tíos, con mi mamá, soñaron lo mismo, que se le aparecía la prima. Todos soñaron lo mismo y que aparecía mi abuelo. Así Dale. como, no sé si fue como eh, como un mensaje de que como que la iba a recoger o no tengo idea, pero todos soñaron lo mismo, tuvieron el mismo sueño, el mismo sueño. Qué buena. Sí. Oye, muy, muy buenas historias, Macarena. Mira, a pedido del público, quieren que repitas el hola. Pues les dio miedo. Ah, ya, lo voy a A ver. repetir la historia. Estaba durmiendo. Ay, y ahora que me acuerdo así, ¿Ya? estaba durmiendo y como que siento frío.
Ya, Así, no sé, me empieza a dar frío y como que ahí empiezo a sentir de que alguien se sienta en los pies de la cama ya. y yo así como que, ¿qué onda? Así que se sienta así. Y miro de reojo y no había nadie. Yo dije, ya, no sé, cosa mía. Y de repente siento que me aplasta en el pecho, así. ¡Pum! Esa fue la primera vez así como que me pasó como una parálisis del sueño, sí, pero fue heavy. Y la segunda o tercera, no me acuerdo ya, me han pasado muchas veces, Ujú. fue que vi un video en internet y antes de acostarme, y decía que si uno como que le preguntaba al ángel que te cuida, Ya, te como iba a que se te responder. mostrara así físicamente, como que ¿Ya? él se te iba como a revelar en un sueño. Wow. Eh, y ya yo dije, ya, ok, así como que lo intenté, así dije, oh, como, ay, que por favor, así como revélate o quisiera conocerte, etcétera. Y en la noche, esa misma noche cuando estoy durmiendo, alguien me dice, hola, hola, Uh, mata, una cosa así. ¿Cómo? ¿Algo Así más? como, hola, como Ya, súper al oído, así como, hola. ya. Y yo le digo, hola, ¿tú eres mi ángel de la guarda? Y me dice, no, y me aplasta el pecho así, pero brígido. Me aplasta el pecho así y me dio una parálisis del sueño y ahí me asusté porque... Qué heavy, no, te pasaste. Gran historia, Macarena, te pasaste. Eso, pues darte las gracias y gracias No, por gracias por participar invitarme. en este especial. Así Pero que ahí quédate en para parar. sintonía porque todavía quedan historias, ¿ah? Todavía no se quedan dormidos. Creo que todavía hay... Voy a seguir viendo, así que muchas gracias. Eso, ya te pasaste, Que esté gracias. bien, buenas noches, chao. Chao. Buena la historia. Oye, a todo esto, chicos, sí, hoy día hemos tenido todos los problemas técnicos del mundo, weón. Yo estoy mucho mejor de ánimo. Gracias por preguntar. Ah, estoy mucho mejor de ánimo. Pero ahora, curiosamente, estamos llenos de problemas técnicos, weón. Hoy día todo salió mal. Hasta con el flyer que les decía una hora arriba y otra hora abajo. En el multiverso quedaron como 15 ya, menos mal. ¿Aló? Catalina, hola, buenas noches. Hola, buenas, ¿cómo estás? Bien, gracias por participar. Bueno, el Identikit, que lo estamos pidiendo todos. ¿Tu edad y Ya, qué carrera estudias? sí, lo estuve viendo. Bueno, tengo 23 años y Ajá, estoy estudiando pedagogía en educación parvularia. perfecto. Vamos con tu historia. Ya, yo traigo una historia, como le dije en la clase igual, que es un poco más como de esperanza, pero tengo otra, así que voy a partir por la otra y después un poquito más de luz y esperanza, Eso, sin tanto escalofrío. cuenta la de esperanza y después la del terror. Ya, servimos como activamente y tengo a cargo un grupo de niñas con las que hacemos danza. Ya, Dentro de este grupo tengo a una que es la más chiquitita, tiene 9 años, ya la conozco desde que es una bebé, y ella frecuentemente ve seres tanto como oscuros y claros, porque ve estos colores como un poco los define ella. Pero en particular, esto pasó hace 2 semanas atrás, estábamos todas juntas y nosotros antes de iniciar nuestros ensayos, ya, lo que hacemos, que es parte de nuestro ritual, nos ponemos en círculo y oramos, como entregamos en el fondo dale. lo que vamos a hacer. Ujú, Y bueno, estábamos todas con los ojos cerrados y ella dice, en el fondo me contó su visión, que estábamos todas con los ojos cerrados y ella abrió un poquito sus ojos y vio un ya, ángel. Dijo que ella no quiso cerrar sus ojos hasta que el ángel se fuera. Ella cuando veía a este ángel, veía que se paseaba por alrededor de nosotros por detrás ya, y nos tocaba la espalda y nos sacaba todo lo malo. Y todo esto malo se podía como ver a través de algo oscuro que salía de nosotros, de cada ya, una de nosotras, y que todo esto, en el fondo, ángel se paseaba por alrededor de cada una de nosotras, y todo lo oscuro
se iba como hacia el centro del círculo, subía al techo y después se iba rápidamente por la puerta de nuestra iglesia. Ella define al ángel como muy alto, no tocaba el suelo, tenía una túnica blanca hasta los tobillos, con unas chalas, un cinto dorado A ver, que lo esto es, cubría. a ver, esto es sumamente interesante, weón, porque estamos hablando de que esto ocurrió dentro de un templo, ¿cierto? Sí. Ya, o sea, yo soy católico, al igual que tú, así que yo soy de los que creen que efectivamente, eh, efectivamente el bien existe, etcétera, que lo malo es muy difícil que se manifieste dentro de un templo. Así Ujú. que te concedo ese punto. Ahora bien, cuéntame, es porque esto es una experiencia demasiado hermosa, así que por favor cuéntame qué aspecto tenía esta criatura angélica. Dale. Entonces, nosotros sí creemos, por ejemplo, en manifestaciones. Ya, yo creo mucho en los demonios y en los ángeles, entonces como que para mí es normal hablar de eso. Ya, Y de hecho sí creemos en manifestaciones demoníacas, por ejemplo, que pueden ocurrir dentro de la iglesia, o también cuando uno va a orar a casas o por personas, porque de hecho conozco a personas y también he pasado por episodios donde he sentido presencias como malignas, dale. mientras nosotros como que estamos orando en el fondo. Pero volviendo al tema, bueno, este ángel físicamente ella lo describía muy alto, tenía sus alas, tenía unas chalas, bueno, la túnica blanca, un cinto que era como redondo, como los de las bandas presidenciales, pero era dorado. Ya, Su cabello era también muy claro y su piel también era clara. Y no decía dale. nada, simplemente se paseaba como muy en paz. Y yo soy mucho más sensitiva en el sentido como de, no veo, nunca he visto cosas, pero sí siempre me pasa que siento cosas, como cuando voy a una casa o cuando estoy con una persona, me pasa mucho que es como una sensación en mi cuerpo, en mi espalda, como en la parte del cuello. Siempre me suceden esas cosas, y tanto buenas como malas. Ya. Y recuerdo que ese día en particular, el ambiente y la atmósfera fue como liberadora, tranquila, como de paz, fue como bien especial. Mira, o sea, si yo te preguntara, mi querida Catalina, lo que tú viste, o sea, lo que tu amiga vio y les contó, ¿para ti es un ángel? Sí, para mí sí es un ángel. Perfecto, perfecto. Si tú lo crees, yo lo creo. Ujú. Ahora, vámonos con la terrorífica. Ya. Va. Bueno, esto es súper curioso porque a veces uno en las familias cree que no pasan estas cosas, pero es todo lo contrario. Uno da el paso y la familia empieza a contar su historia. Así que es súper curioso el ejercicio de hacerlo. De más, pues, de más. Eh, Todos Justo se me tocó dicen el fin de escépticos semana hasta viajar al sur. que... No te voy a decir que todos se dicen escépticos hasta que se sientan alrededor de una fogata. Sí, es verdad. Y justo me tocó viajar al sur y empecé a hablar con mi familia y les dije como, por favor, cuéntenme. Yo quería saber como de un poquito familia extendida. Y tengo una prima que trabaja en la región de Ñuble en un hospital. Ujú. Eh, y bueno, ella tiene distintos turnos, etcétera. Y pasó que un día en la mañana tuvieron que ir a ver a los pacientes, preguntarles cómo habían pasado la noche, etcétera. Y ella trabaja en el área como de maternidad. Dale. Y una de las señoras les dice, no, la verdad es que no me sentí muy bien anoche, estaba intranquila y mi bebé tampoco se sentía bien, pero vino la matrona, me tranquilizó y también paseó a mi bebé. Ya. Y las enfermeras con las técnicos le dijeron, ¿una matrona? Sí, una matrona. Andaba vestida de rojo, supongo que ella es matrona, pero no es como el traje típico que ahora es como de pantalón, sino que ella andaba con vestido y de hecho andaba con unos tacones rojos, como más Dale. antiguos. Ujú. Y le dijeron, eso es imposible porque acá no estaba la matrona anoche.
No. ¿Cómo iba vestida la Santa Señora inexistente? Sí, de hecho la describió su vestuario, Pero espérate, casi hasta espérate, la guagua en brazos. pero espérate, ¿y cómo era la matrona, po? Cómo era la matrona? La matrona le dijeron que era como, no era tan alta ni tan baja, y bueno, y ellos también sentían el sonido de los tacones, porque como estaba paseando al bebé en el fondo, ¿Ya? tenía este vestuario rojo muy característico del área de la maternidad, y tenía como el pelo un poco corto. Pero no eran de estas viejas de rojo que andan por los hospitales, No, no era dama de rojo. no era ella, no era dama de rojo. ¿Ya? Porque, y no era dama de rojo porque tenían la foto de la matrona en el hospital, porque era como una persona emblemática, por decirlo de alguna forma, Ah, más y encima le era como mostraban fundadora, la ¿ya? foto ¿Ya? a la señora y la reconocían. Y además, y ya, escucharon eso, pero después era repetitivo, le decían, no, pero si nosotros también hemos visto a la matrona, sí, no, si la matrona me vino a decir que me tranquilizara. En el fondo, era muy usual que la matrona se paseara por el hospital en la sala de maternidad. ¿En qué hospital fue? Es el hospital de Siena, que la vean, escuchen los sonidos de los tacones, que pasea al bebé, o sea, no es como que el bebé esté flotando, o sea, quizás sí está flotando, no sé. ¿Ya? ¿Cómo? Pero todas esas cosas, y después que vean la foto y es como, sí, es ella. Es que ella murió, le dijeron. Entonces es imposible, ella murió hace muchos años atrás. Qué heavy, weón. Qué gran historia. Qué gran historia. Sí, Ya, fue, aquí, a ver, espérate, aquí Cristian se lo perdió. ¿En qué hospital fue? Por favor, si puedes repetirlo. es Hospital Coelemu de la región de Ñuble. Ya, en el hospital de Coelemo, Cristian, por si acaso. Ya, perfecto. Sí. Oye, cuéntate otra, pues si te deben haber contado otra, pues. Sí, o sea, es que en el hospital, por ejemplo, pasan muchas cosas así, pero también tengo una prima que es educadora. Ya, Y bueno, es en la misma comuna y estaban en el jardín y dice que hay 3 educadoras que se comunican con duendes. ya. Eh, y bueno, pasó por 2 sucesos. Ella no cree en los duendes. Espérate, me está diciendo que 3 educadoras de párvulo que Sí, trabajan en el como mismo yo, lugar, que se trabajan en el comunican mismo con duendes. lugar, se comunican con duendes. Sí, O y de sea, hecho ella así como, no, es están como que mintiendo, tienen mi el prima. monopolio, weón, de los duendes, de lo de Enanito de Blancanieves, weón. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, y pasó un día que ella estaba cerrando el jardín con una de sus compañeras y escucharon un ruido súper, súper fuerte, como un portazo o como si una ventana se hubiese azotado porque estaba abierta en el fondo y con el viento hubiese chocado. Explicación lógica en el fondo. ¿Ya? Y la compañera le dice, oye, acompáñame a ver si hay una ventana abierta para cerrarla. Y mi prima le dice, no, si quieres anda tú, pero yo no te voy a acompañar. Si querés venimos mañana temprano, revisamos si hay una ventana abierta, pero no me importa si entran a robar porque yo no voy a ir a ver ese lugar que sonó. La cuestión es que no fue. Llegaron al otro día y no había ninguna ventana abierta. Y no había llegado nadie antes. En el fondo, era imposible que otra persona pudiera hacer. Y había pasado antes que creían que había llegado la tía del aseo, que llega primero a llegar a la tía del aseo. No había nadie adentro del jardín y el inmueble se movía completo, movían las sillas, las mesas, y escuchaban todo ese sonido, que no es poco, y no lo asociaban que la tía estaba haciendo el aseo, pero después la ven entrar, o sea, venía llegando, caminando para abrir el jardín, y no ¿Ya? había nadie adentro. Y después, bueno, de ahí pasó que mi prima justo vio que un niño se estaba escapando, después estaban en clase, y Ujú. un niño se estaba escapando, y le empezaba a decir a las otras educadoras de la otra sala, oye, el niño se escapó, no sé de qué nivel es, y resulta que no era ningún niño que se estaba escapando, y era un personaje chiquitito corriendo por todo el jardín, y ella lo vio, y dijo, y ahí sí que creí en los duendes, hasta
hasta el momento no creía, pero dijo, yo lo vi, y parecía un niño, pero no era un niño. Ya. Y que a ninguna educadora se le perdió un niño, ni se le salió de la sala, entonces porque era un duende, decía, no tengo otra explicación más que eso. Y después también pasó este suceso que una educadora entró a la sala y dijo, no, si yo dejé aquí la cuestión que me tengo que llevar, y no está, dieron vuelta toda la sala buscando lo que ella se tenía que llevar, y dijo, ya, duende, te voy a pedir por favor que tú me dejes lo que yo tanto necesito aquí encima de la mesa, porque me lo tengo que llevar hoy día sí o sí. Por favor te lo pido, dijo el duende. Ya. Y mi prima así como, ya está loca, ¿qué le pasa? O sea, Salieron de espérate, la me sala. estás diciendo que intentó un pacto de convivencia con el duende. O sea, me robáis Claro, cosas, puta, déjame esta cuestión que necesito nomás. Es lo único que te sí. pido, ¿ya? Entonces salieron de la sala, mi prima como pensando todavía en que como, ¿cómo se le ocurre decir eso, hacer como ese tipo de pacto? Y a la hora después entran y estaban en el lugar donde ella lo había solicitado, Ya. lo que tanto pedía, y habían buscado por todas las salas. Y no es como que alguien haya entrado a la sala, porque estaban pendientes de que nadie entrara precisamente para saber si el duende iba a hacer lo suyo. De más. Oye, qué heavy, weón. Así que Oh, estoy dudando en trabajar en jardín ahora. jardín, sí. Tía. Educadora, por favor. Ah, perdón. Pero me estoy poniendo en el lugar de tu alumno, pues del cabro chico que va a estar contigo, pues. Y te va a decir, no, el cabro chico no te va a decir, educadora. No le sale muy largo. No, pues te va a decir, tía, ese niñito verde de orejas puntiagudas que está en No, la esquina, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Tilín? No sé, pues. ¿Te has puesto en ese caso, no? no me he puesto en ese lugar. Yo creo que sería súper fuerte la situación en realidad. Ya, qué Sí, heavy. no sé, me daría un dolor de guata, frío, de todo. Ganas de salir corriendo, dejo el curso tirado. No. Qué, Adiós, niños, sean mira, qué felices. buena educadora, así como adiós niño, ya avisé a sus apoderados, arréglensela como puedan. Claro, sálvense como ustedes O puedan, sea, pero yo me sálvense voy. como ustedes puedan, pero ya no, esto me quedó ya como poncho ya. Sí. Ay, ya, te pasaste, amiga querida, gracias por comparecer en este especial universitarios con historias de fantasmas. ¿Ah? Entonces, Gracias a ti. no, te pasaste, realmente notable. Y quédate que todavía faltan más historias. Así que Sí. quédate en la transmisión. ¿Vale? Chao. Chao, que estés bien. Igual. Mira, vamos con la siguiente historia. Aló. Aló, hablo, Hola. hablo con Amanda. Sí. Hola, Amanda. Te, Hola. te voy a pedir tu identikit. Que ¿Cómo? te voy a pedir un pequeño identikit. ¿Cuántos años tienes y qué estás estudiando? Ya, tengo ahora 20 y estoy estudiando educación parvularia. Perfecto. Ya, o sea, al igual que Catalina, que la amiga anterior. Ya. Sí. Cuéntanos tu historia de terror. Ay, bueno, ya han pasado 16 años ahora que lo pienso de esto. ¿Ya? Ya todo como que retorna a cuando yo tenía 4 años ¿Ya? y yo en ese entonces vivía en los departamentos antiguos de Villa Frey. Perfecto. Yo vivía en un segundo piso y recuerdo que en una de las ventanas de mi departamento siempre había un muñeco de madera colgando por la ventana. El tema era que ese muñequito de madera no estaba colgando de mi ventana, sino que de la ventana del piso de arriba. Así como para describir, este muñequito era como un Pinocho, pero no el de Disney. A ver, No Carita tu hija, era un Pinocho espérate. de madera Pero más humanoide. Amanda, tómatelo con calma porque lo que estáis describiendo es una aberración del infierno. O sea, por favor, respira.
Deleítanos, Ah, métenos de a poco en la historia, así que no, había un Pinocho, una cuestión así como de madera que se movía sola. Póngale color. Usted era Es que chiquitita. mientras más me lo imagino, como que de verdad me entra como el pánico cuando lo Mira, recuerdo, porque no es por asustarte, pero en, te voy a decir unas puras cosas. Si no en contáis mi bien, cabeza antes no sonaba tan si no, horrible, pero si no más lo contáis bien, pienso y más me asusta. mira, te voy a decir así, Porque, no, te lo voy a decir, te lo así nomás. Si no describís bien y cómo era el mono, va a volver esta noche por ti. Ya, dale, cuenta. Entonces, recuerdo que tenía 5 años, ya. tenía como un traje entre verde y rojo. No, Y retroceda un las poquito más. partes, ¿Dónde te pasó esto? ¿Dónde te pasó esto? Si que lo contaste muy rápido. ya me devuelvo, me devuelvo. Devuélvete, devuélvete. Ya. Bueno, estaba ya yo a los 4 años en los edificios de Villa Frey Ya, y el de madera era de un tamaño pequeño, si era como un adorno, más que un muñequito. Para mí en ese entonces era como un adorno. Y era un Pinocho, porque yo lo recuerdo como un Pinocho, pero no era el Pinocho que uno ve en Disney, era uno más humanoide y nada ya. caricaturesco. O sea, en el fondo no es que Y fuera Pinocho, era como una especie de cosa que usaba ropajes medievales, sí, como era un algo payasito así, de juguete. exactamente. Pero, ¿tenía la Y textura de la madera de Pinocho o sí, era... sí, es ¿Sí? que tenía como las extremidades separadas como los típicos muñecos de madera, donde se pueden como mover las partes. ¿Ya? Y tenía unos ropajes que estaban como pintados, no eran de tela, entre rojo y verde. ¿Ya? Y me acuerdo que colgaba con un hilo rojo, tenía un hilo rojo que colgaba como desde su cabecita hacia el otro piso que estaba arriba de mi departamento. Y me acuerdo que yo tenía 4 años y ya estaba como en la etapa más curiosa, entonces lo único que quería era como agarrarlo porque se me hace bastante llamativo. Dale. Entonces recuerdo que había un sillón justo ahí en esa ventana. ¿Ya? Y yo me subí al sillón y me asomaba por la ventana para agarrarlo. Pero ¿qué pasaba? El muñequito subía. No subía así como de sopetón, sino que subía un poquito. ¿Ya? Entonces yo no lo podía alcanzar y tenía que asomarme un poco más. Y siempre sucedía lo mismo. Llegaba un punto en el que ya como que no quería salir más por la ventana porque algo en mí me decía como, no, es peligroso. Y ya me hartaba. Pero al otro día el muñequito volvía a estar en el mismo lugar y yo volví a hacer la misma gracia de intentar agarrarlo. Me asomaba más, subía más, me asomaba más, subía más. Y fue así durante mucho tiempo, hasta que mi mamá un día me cachó y me retó, obviamente, me dijo como, no, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Pero por lo que yo recuerdo, mi mamá nunca se dio cuenta de este muñequito. Me alejó de la ventana y me dijo que no me volviera a sumar, a jugar o lo que sea que estuviese haciendo, porque me ¿Ya? podía caer. Eh, ya años después, viviendo como donde estoy viviendo ahora, que ya dejé de vivir en Villa Freya, ahora estoy como por Peñalolén, ¿Ya? le conté a mi abuela con la que vivo como, oye, ¿sabéis que cuando chica me pasó esto? ¿Y qué pasó? Me dijo que era imposible, que probablemente me lo inventé porque en el piso de arriba no vivía nadie. todo el No. tiempo que todo el tiempo que estuvimos viviendo ahí no vivía nadie. Entonces yo igual quedé en ese entonces como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y hasta ahora que lo recuerdo, ahora que lo pienso, es como muy tétrico, no sé. No, es absolutamente tétrico, po. A ver, pongámosle a este mono Tilín.
Entonces tú pensabas que Tilín era como alguien vivo, pero chico, extraño, dentro de tus 5 añitos, que vivía en el piso de arriba y que bajaba. Y nunca pasó nada, po. No vivía nadie arriba. No, pues, Ya. y yo ahora lo pienso y igual se los comenté como a algunas amigas y de alguna forma siento que ese muñequito estaba buscando que yo me cayera y Ah, era malvado el probablemente me desgraciado. matara. ¿De qué forma te atraía hacia la ventana? ¿Hacía Es que siempre pirueta? estaba en una posición como que su cara estaba mirando hacia mi departamento. Ya. Entonces yo lo miraba y decía, me gusta, lo quiero agarrar. Y no hacía nada más que estar ahí colgando y balanceándose. Ya. Entonces para mí era como, oh, qué loco. Y lo quería puro agarrar. Y como no lo podía agarrar a la primera, y yo recuerdo que quería sentir la textura, agarrarlo, tirarlo, y no podía, me llamaba más la atención el hecho de que subiera solo. Para mí era como muy loco, entonces siempre ese como juego, porque para mí era como un juego que, ay, no me puedes agarrar y sube. Ya. Entonces yo tenía que alcanzarlo más. Y vivía en un departamento que no vivía en el primer piso. Entonces era como muy evidente que en cualquier momento me caía. De más, po. Qué heavy, weón. Oye, o sea, efectivamente entonces podríamos decir que este duende, porque obviamente que era un duende, tenía en el fondo ganas de matarte, ganas de Sí, asesinarte. yo lo siento así ahora. Qué horror, weón. Qué terrible. ¿Cuántas veces se apareció Tilín? Em, no podría decir un número porque era algo constante. En mi recuerdo era algo constante. De que em, tengo, yo antes de ese muñequito nunca tuve ninguna muñeca. Entonces para mí era como súper extravagante y varias veces me sucedió. Después de ese muñequito comencé a tener muchas muñecas. Entonces, de alguna forma, siento que la cantidad, no fue solamente una vez, entonces siento que la cantidad de veces que hizo que yo fuese hacia la ventana, hizo que llamase cada vez más mi atención hacia este como mundo de muñecas o qué sé yo. Oye, entonces lo que usaba eran como ropajes muy coloridos, Sí, incluso brillantes. sí, Tenía el clásico sombrero puntiagudo, ¿o no? sí, y era rojo. Oh, qué terrible, ¿ya? Pero tenía colores, era llamativo, pero no tenía tantos colores. O sea, como le digo, tenía como verde y rojo, pero tenía un sombrero puntiagudo, que eso sí, sí lo recuerdo. Ah, entonces te voy a mostrar otra foto, a ver si coincide. Era algo así, Ya. ¿Y la carita más o menos también así? sí, me acuerdo de sonriente. Tenía, ¡Oh! Esta y weá, ya. tenía una nariz larguita, por eso yo lo recuerdo como un Pinocho. Qué Ay, qué heavy, horror, es que weón. ahora lo pienso y de verdad me da como miedo, así como... Pero si fue siniestro, menos mal que de cabra chica, porque yo creo que ahora veía algo así, salía arrancando, pues, weón. Sí, pero por supuesto, ahora soy Oh, como muy mira, mira, paranoica mira, como con este tipo de cosas, entonces ahora te no. lo estoy mostrando en cuerpo entero, a ver si los zapatitos también coinciden. A ver, sí, los zapatos eran así, no tan puntiagudos, ¡Oh! pero eran algo así. ¡Qué heavy! Ya, este entonces es como el retrato más certero que podamos tener de lo que viste. ¿Cuánto medía este desgraciado? Ay, era muy pequeño, a ver, yo diría que del porte de un lápiz pasta y medio.
Un lápiz pasta y medio. ¿Ya? Sí, no, no, sí, ya, me imagino. Un lápiz pasta y medio. Vale. A ver, cabros, hagan el ejercicio. ¿Cuántos centímetros son un lápiz pasta y medio? Estáis hablando de un lápiz Bic, supongo. Sí, sí. Ya, perfecto. A ver. Oye, la cuestión fea, po. A ver, te voy a mandar el dibujo para que lo tengáis. Qué heavy, weón. Te voy a mandar el dibujo ahí para que lo... ¿Nunca te habló? Hablarme, no. No, 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 Era nunca. solamente Fue gesto. siempre algo más como gestual, por así decirlo. No es como que me hayan movido un brazo, más que solamente el tema de que subir y bajar. Y estar Ya. siempre ahí, pendiente. No, te pasaste. Tremenda historia, amiga. Realmente te pasaste. Lápiz Big y medio equivalen a exactamente 22 centímetros. Así que ese es el porte finalmente de Tilín. Mira, desgraciado, y te quería matar. Y si te hubieses tirado, nunca nadie habría sabido esta historia. Nunca habría nadie. Ay, Dios mío. Qué heavy. Ya, pues ahí te mandé la foto de Tilín para que tengas dulces sueños. Ah, ya, Amanda, te pasaste. Oye, muy amable. Gran, gran, gran historia. Y nunca vivió nadie en el departamento de arriba y tu mamá nunca se le extrañó lo de Tilín. ¿Nunca lo han conversado de adultas? A mi mamá, yo como que, mi mamá primero que nada jamás se percató como del muñequito y mi abuela fue la única que le conté, porque igual en algún punto dudé, pero yo estoy completamente segura de que eso no me imaginé, que es real. Y que además te pasó Y, 4 veces, pues. Sí, pues. y mi abuela no me creyó, entonces como que ahí me quedé pensando, no, si esto sí me pasó. Dale. Qué buena. No, tremendo, tremendo. Tremenda historia, Amanda. Realmente te pasaste. Te tengo que dejar porque seguimos con historias fantasmas, se llaman en especial universitarios. Universitarios que han tenido experiencias paranormales. Así que se viene la próxima historia para que te quedes en sintonía, Amanda querida, ¿ok? Sí, Eso. ya, Ya muchas pues. gracias. Gracias a ti, que estés bien. Igual. Mira, ¿Aló? aló, Belén. Hola. Hola. Tu identikit, por favor. Edad y carrera. Ya, tengo 29 y estudio pedagogía en educación parvularia también, como mis compañeras. Perfecto. Démosle nomás. Cuéntanos tu historia. Ya, lo que pasa que cuando tenía como 14 años aproximadamente, viví en un departamento solo con mi mamá y mi hermano chico. ¿Ya? El departamento lo compré en verde, entonces como que habían muy pocas personas en los departamentos. ¿Ya? Y en el piso de arriba siempre se escuchaba que jugaba un niñito con una bolita y pensamos que arriba había un niñito que jugaba con bolitas Pero espérate, todo ¿se el escuchaban rato. las bolitas nomás o también los niñitos? Se escuchaban como pasitos, pero se sabía que eran como de un niño pequeño por los pasitos, porque eran como cortitos, como que uno sabe cuando corre un niño. Entonces se sentían como estos pasos del piso de arriba y ¿Ya? del piso de al lado también, pero como que más de arriba. Y Ujú. como que rebotaba una bolita, así como que caía tan, ta, 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 todo el rato. ¿Ya? Y claro, ya quedamos en que vivía un niño pequeño arriba. Y bueno, un día de estas como juntas de los condominios, de que como con el comité y todo eso, empezaron a hablar como de, no sé, pues de los ruidos, de repente que los niños no corren en los pasillos, cosas así. Y salió el tema de que sí, no sé, hay un niño en el departamento que tira bolitas, corría y tiraban bolitas. Entonces fue como ya, qué extraño. La ¿Ya? cosa que ya lo dejamos pasar y un día yo llego del colegio y mi perrita, que tenía una perrita saltita, y estaba jugando con una bolita. Y yo no sé de dónde chita mi perra sacó una bolita porque no tenía terraza el departamento, estaba mi perra encerrada, o sea, estaba dentro del departamento y estaba en el colegio, y de ahí nunca supe de dónde salió la bolita. ¿Ya? Y yo dije, ya, la dejé pasar también. Como que dije, ya, ok. Y un día estábamos con mi mamá tomando oncecita y de repente mi mamá, estábamos conversando de lo más bien y de repente como que se queda mirando como al pasillo y me dice, Belén, ay,
Y yo, ¿qué pasa? Y me dice, es que vi la sombra de una niña en el pasillo, de un niño en el pasillo. Y yo así como, ya, yo siempre trato de no creer porque soy demasiado miedosa. De hecho, ahora que lo cuento, ahora que lo estoy contando, tengo miedo porque soy muy cobarde. La cosa es que mi mamá me dice eso, que ve la sombra de la niña, del niño, no sé qué era. Ya. Y también lo dejé pasar. Y un día estaba sola con mi hermano chico de 1 año, en la pieza de mi mamá, que también estaba al pasillo, y se corta la luz. Y yo, como cobarde que soy, yo dije, ya voy a salir a avisar al conserje y voy a ver qué pasa para que me dé la luz. Y mi hermano estaba jugando con un trencito y entre que me da la valentía para cruzarse el departamento para salir, mi hermano me empieza a decir, ¡a niña, niña! Y yo así como, ¿ya? ¿Qué pasa? Así como, ¡a niña! Y me indicaba el pasillo como una niña, como que, ¡a niña, niña! Y va, agarra su trencito y como que se lo ofrece a la niña, así como, ¡a niña, niña! ¿Tu hermano Y menor? quería pasar, mi hermano, Oh, quería pasarle el juguete o sea, a la nada, según yo, porque no ¿ya? había nada, pero él decía a niña y le quería pasar su trencito. Y yo ya no sabía qué hacer, fue terrible y claro, ya no sé de dónde saqué la valentía, unos minutos, me escondí en el cuerpo de mi hermano, mi cabeza como que la escondí ahí, porque fue lo único que atiné, y después dije, ya tengo que salir de acá, y no sé dónde saqué la valentía, tomé a mi hermano y salí. Y eso, pero fue horrible. Y después, como claro, lo asimilé con lo que dijo mi mamá, el tema de la niña que había visto esta sombra, y las bolitas Wow. que andaban como en todo el departamento, y eso. Y hasta el día de hoy, ahora acabo de abrir otra herida. Como que ahora tengo miedo de nuevo. Tenéis que tener miedo, po. Sí, De hecho, al contar sí, la historia, espero no invocar no es nada. por asustarte, pero estáis trayéndola de nuevo. Al hablar de ella, ¿Pero la por qué estáis haces eso? invocando a heavy. Al hablar de ella, estáis invocando a la heavy. Pero no es por Voy a, pero no es por voy a meterte aprender miedo, no mucho es por meterte incienso. miedo, no es por meterte miedo. Ahora bien, detalles. Tu hermano chiquitito, efectivamente, te dio la impresión de que estaba viendo algo físico, ¿cierto? Sí, La niña, decía. sí. Qué heavy, weón. ¿Y tu mamá, cómo había visto a la niña? ¿Ella? Sombra. Sí. Una sombra, claro, me dijo que en el pasillo estábamos tomando once, yo estaba de espalda al pasillo y ella quedó mirando el pasillo y estábamos de lo más bien y de repente como que se queda quieta porque mi mamá es súper perceptiva y súper sensible, de hecho, no sé, cuando muere, muchas veces que muere como un cercano, como que antes ella siempre como que siente olor a flores o sueña con la persona o como que es súper como perceptiva. Entonces sería claro, como que quedó mirando al pasillo y como que y se quedó pegada, pues así como Belén, y ahí me dijo que había como una sombra de una niña, un niño, no sé, pero era alguien pequeño Ya, como en el pasillo. El mismo pasillo donde después mi hermano vio a niña, y le quería entregar su juguete a niña. Es dale. horrible. Qué heavy, weón. La niña. Sí. Y Ay, nunca me pasan cosas tan así, porque trato de no creer para no tener miedo, para no decir, no, tiene que haber una explicación porque de verdad que soy muy cobarde. Pero a todo esos sucesos en ese departamento como que de verdad no le encontré explicación, como que decía, ¿de dónde salió esa bolita? Porque todos se escuchan bolitas en todos los departamentos, o un niño correr chiquitito, y bueno, esto de que mi mamá vio esa sombra en el pasillo y después que mi hermano y le hablaba a la nada. ujú. No, espectacular. Gran historia. Ahora mira, yo, a ver, reflexiones. ¿Esto en qué lugar fue, perdón, amiga? En la Comuna de Independencia. En Independencia, edificio nuevo, antiguo. Era nuevo, en uno de los primeros edificios nuevos que se hizo cuando hicieron como departamentos en Independencia, como de los Vale. nuevos, como de los primeros. Ya, ahora que pueden igualmente sugerir el tema del ruido de bolita. ¿Eh? Generalmente las burbujas de aire que se quedan entre medio de las cañerías de PVC ¿Ya? pueden sugerir ese ruido de bolita. Ahora bien, tú me dices que además se escuchaban pasos Sí, de eso sí, niños. como que corrían, como cuando típico que tiran como una pelota y como que uno siente los pasitos, como ¿Ya? que eso se sentía siempre. Y ahora bien, ¿en qué piso vivían ustedes? En el quinto. En el quinto. Y fue en el pasillo del quinto donde efectivamente tu hermano vio a la niña. Sí,
Sí, fue en departamento, adentro del departamento, en mi Perfecto. casa, donde yo supuestamente estaba segura. Ahí fue. Dale. Qué heavy, weón. Está buena la historia, me gustó, me gustó. Como una A mí no, independencia. Oye, espero no, que se me olvide. no, Como que si el trabajo me hizo recordarlo y fue la como niña va a horrible. venir hoy día, si eso es un hecho. ¿Cómo? Nah, la niña va a venir hoy día a verte. Ese es un Ah, hecho. qué simpático. No, Qué no, amoroso. no. No va a venir, no va a venir. No. Mañana llegaré con ojeras a la universidad. No No, dormiré en toda la noche. no, si no. Piensa que peor fue Tilín. Tilín se portó peor. Sí, sí, Ya. por lo menos a mí no me intentó matar. No, Por pues lo no, menos no te ella intentó desaparecía, tirar nomás balcón quería jugar con mi abajo. hermano, no sé. Claro, eso. Pero no me intentó matar. Y si va hoy día, y si va a tu pieza la niña con Tilín. No sé, voy a abrazar a mi perrita muy fuerte esta noche. No, está bien. No, gracias, mi querida Belén, te pasaste. Gran, gran historia. Y quédate que se viene el gran final, pues. Se viene el gran final. Así que Ya, quédate en ya. sintonía, ¿vale? Ya, muchas gracias, que estés bien, cuídate. Ya, pues gracias por tu aporte, de verdad. Te pasaste. Gracias, abrazo, chao. Chao. ¡Wow! Vamos, Tilín. Dale, Tilín. ¿Aló? Agustín. Hola. Hola, su identikit, por favor. Su edad y su carrera. Vámonos con tu historia, papá. A ver, cierre de oro para el especial. Ya, bueno, mi historia en verdad no es tan terrífica como las de las demás. Diría que No es te como más tiré al una suelo, milagrosa. no te tiré al suelo. No te tiré al suelo. Yo creo que tu historia es buena. No la he escuchado, pero yo creo que es buena. Vamos. Bueno, esto 9, 10 años, más o menos. ¿Ya? Y, y salía todas las mañanas temprano, mi mamá me dejaba al colegio. Íbamos caminando porque quedábamos como relativamente a 30 minutos de la casa. Ujú. Y bueno, una mañana salimos como tipo 7, 7:30 de la mañana, íbamos caminando y íbamos por la calle como Vicuña Maquena, que es enorme, o sea, es una gran vía donde pasan muchos autos, ese tipo de cosas. Efectivamente. Ujú. Y hay una calle de 3 vías, o sea, como que los autos suben, bajan y a la vez al medio hay como una calle, hay como para esperar, para cruzar, y además hay una calle donde pasan micros, como donde están los Ya. paraderos, el medio y todo ese tipo de cosas. Y bueno, la cosa es que nos cruzamos la primera calle y había muy poca gente en la calle, como nunca, porque igual era súper temprano. Ya. Y la cosa es que estábamos en la primera calle, cruzamos y estábamos en medio esperando para pasar la pista de micro. Y, y como que de repente mi mamá mira a los dos lados para cruzar y no venía nada, o sea, íbamos a cruzar, yo venía de la mano de ella. Y cuando íbamos a cruzar, a mi mamá alguien le pone la mano en el vientre, Ya. como para evitar que cruce. Y cuando evita, o sea, como que yo retrocedo porque veo que ya no avanza, pasó un taxi, así, pero volando, o sea, pero volando. Yo ni siquiera lo había visto y ni siquiera, con suerte lo vi pasar, como que sentí la brisa del auto. Ya. Iba muy, muy rápido. Y, y como que quedamos en shock porque literal fue como no entendíamos nada y cuando me di vuelta como a ver, y mi mamá también, o sea, como a mirar quién puso la mano, como que alcanzamos a ver que era un hombre grande, como mucho más alto que nosotros, como con textura gruesa, como que no solamente era alto. Y como que mi mamá ni siquiera alcanzó a darle las gracias, yo tampoco, fue como que quedamos en shock. Y nos damos vuelta como para terminar de ver al caballero y supongo que para darle las gracias cuando ya saliéramos del shock. Y nos damos cuenta que el caballero no está, No. como desapareció. Y en Wow. verdad era imposible que desapareciera porque como estábamos en medio de la calle, él tenía que cruzar la calle para el otro lado o ir con nosotros al frente. Entonces, aunque corriera, lo íbamos a ver igual a lo lejos por lo menos. Entonces, fue como muy loco como que desapareció así por completo. Y bueno, nunca, o sea, creo que es una historia en la que no tenemos explicación que era así. O sea, mira, aunque no lo sea en el estricto rigor,
eh, fue un ángel de la guarda para ti, pues, weón. Te salvó la Claro, vida. sí. Ah, te salvó la vida. Sí, totalmente. Preguntas. Ujú. ¿Alcanzaste de casualidad a verlo? ¿Retienes algo de su cara, de su vestimenta? Mira, como que de su cara no tengo ni idea, así como que ni mi mamá ni yo nos acordamos de nada, o sea, solo nos acordamos de que era grande, como extrañamente grande, no es como, no sé, una persona que mide 1,90, 1,80, era Ya. extrañamente grande. Ujú. Y también era como grueso, o sea, como con textura muy gruesa, ¿En y serio? estaba, como que no diría que estaba vestido como ni de negro ni de blanco, pero estaba como con colores así, como mezclado, por decirlo de alguna forma. ¿Corbata, Eh, polera? ¿Cómo es? sí, ¿Vestida, era vestida de como, es que terno? no era como que no era con un terno, sino que era como, no sé cómo, era como una pieza simplemente. ¿Ya? Qué raro, weón. Sí, Como una no, especie sí, es de... como demasiado. Como un mono de mecánico, así. O sea, no, yo diría que más que como era largo, como que nosotros no le veíamos los pies, por ejemplo. Porque yo miré para abajo, no sé, típico que pasa que cuando uno como que va, yo cuando era chico iba de la mano de mi mamá, iba mirando sus pies, como cuando iba a cruzar. Y ¿Ya? yo me acuerdo que cuando no vi los pies del caballero, solo vi como eh, algo largo, una vestimenta larga, como que tapaba los pies. Increíble, weón. Ahora bien, ¿tu mamá alcanzó a verlo también? Aparte de ti. Eh, sí, o sea, no le vi la cara, porque no, como que tenía como la cara tapada, porque tenía un sombrero. Ah, tenía un sombrero. Sí, de eso me acordamos que tenía un sombrero. Qué heavy, weón. Yo digo que no dejaba su cara, como que es como si estuviera de lado, por decirlo de alguna forma. Ya. Pero yo creo que, o sea, también lo que nosotros nos preguntábamos mucho es como con la fuerza o con la intención que paró mi mamá, porque, o sea, nosotros veníamos caminando y él le puso todo el brazo y la mano en su vientre, o sea, fue como literal, y se puso lo suficientemente duro para que ni ella ni yo cruzáramos. Mm, eso. Que que en el fondo como que, no sé, por ejemplo, si yo, me ha pasado más de alguna vez que alguien va a cruzar la calle y no se fija y como que yo tengo que hacer fuerza, como tirarlo para atrás o poner la mano bien dura o agarrarlo para que no cruce. En cambio, este caballero como que puso la mano como en el momento preciso y con la fuerza precisa para evitar que mi mamá y yo cruzáramos. Ya. Qué Como heavy. que me da la impresión de que sabía que eso iba a pasar. Ya. Oye, qué gran historia, weón. ¿Tu mamá la cuenta a veces cuando llega en visita a la casa, weón, una weá así, o no? Es Sí, como, pues es sí, como, de hecho fue loco porque después de que pasó eso, ese día, nosotros no hablamos del tema. No es como que después siguiéramos caminando y dijéramos que acaba de pasar, como que no. En verdad los dos fue como, yo creo que esto no pasó. Pero un día, como en las reuniones familiares, típico que hacen este tema, como que nos pusimos a hablar de esto eh, y ahí fue como, ah, o sea, tú en verdad sabes qué pasó, como que en verdad lo viste, no fue como que cada uno vivió algo distinto o lo imaginábamos, no sé. Como que una de estas cosas igual no las cree a veces cuando no tiene una expresión como racional, por decirlo de alguna forma. sí, sí, sí. Entonces fue como, y ahí lo contamos y ahí fue como ya, pasó. Y ahí lo reafirmamos y obviamente cada vez que sale el tema, como que mi mamá lo cuenta y se le paran los pelos. Eh, igual, es como, fue extraño. Mira, yo a estas criaturas las llamo los interventores, weón. Y hemos tenido harta Ujú, historia acá, interventores que han avisado de incendios, que han avisado, qué sé yo, de riñas que van a haber, por ejemplo. Una vez acá en Puerto Montt, ujú, en un hotel, se apareció un interventor para avisar efectivamente que se venía una riña, anticipó una riña. El tema de ujú. de las apariciones de carretera, de hecho el otro día tuvimos una historia muy parecida a la tuya, Agustín, de alguien que intervino justamente en algo que puede haber terminado en tragedia. Ujú. Ah, realmente en tragedia. Así que me quedo con las palabras aquí de Juan Palma. Realmente cuática la historia. Realmente cuática la historia, ¿eh? Realmente
Bueno, toda la historia en realidad ha estado muy buenas esta noche, así que aprovecho, Agustín, ya que estás ahí todavía, de mandarle un cariñoso. Tengo entendido que es un electivo, ¿no? Sí, Es un el, electivo. el activo de folclore chileno. Tú tomaste el electivo folclor chileno con Sí. Felipe Villarroel. Ujú. Así se llama el profe, ¿cierto? Felipe, no me quiero equivocar. Corrígeme tú si me Sí, equivoco. Felipe me parece que Villarroel sí. y nuestra querida y conocida amiga Marta Ortega. ¿Ah? Ujú, Tomaron en la UC ustedes el electivo folclor chileno. ujú, Tuvieron la deferencia de invitarme varias veces el año pasado y este año. ujú. Así que muy agradecido, pues, o sea, aprovecho en tu nombre de agradecer a todos los que comparecieron esta noche. Primero agradecer los voy a nombrar en el orden en que salieron. ¿Ah? Ya, Yo creo que tú los conoces a todos. Primero, sí. obviamente, que a Fabián, que fue el primero que salió, el que abrió los fuegos. Después las gemelas, Rosario y Josefa. Después Macarena. Después Catalina. Después Amanda. Después Belén. Y después tú. Ellos son tus Ujú. compañeros, ¿cierto? De el curso de folclore chileno que sabiamente dirigen Felipe y Marta. Si mal no recuerdo, es en el Instituto de Estética de la Universidad Católica, ¿cierto? Sí. Eso. Así que agradecimiento a todos ustedes, lo hago extensivo a través de ti, mi querido Agustín, y gracias por haber contado tu historia y gracias a tus compañeros también por haber contado sus historias esta noche, de verdad. No, gracias a ti. Ha sido como una experiencia como loca, por decirlo de alguna forma. Creo que el electro en general te da experiencias que no tienes con regularidad, como el tema de conectar con el folclore y cómo se ve constantemente el folclore como solamente bailar en las fiestas patrias, este tipo de cosas. Entonces creo que No, igual es como importante que la gente vea el folclore de otra forma o conozca otras cosas. Entonces es como una así es. instancia entretenida también. O sea, tengo varios compañeros de la universidad que ahora están viendo esto, como qué loco contar esto, o qué loco de hacer un programa como contando historias. Entonces encuentro que es un momento bacán y una instancia muy buena. Así que gracias también por invitarnos. No, además, y como te digo, de repente cuando tengan tanto estudio, podrán poner uno de los videos de YouTube ahí sonando de fondo, porque siempre hay historias muy entretenidas, siempre hay historias que nos hacen cuestionar la barrera de la realidad, mi querido Agustín. Ujú. ¿Ah? Así que muy amable. Que estés bien. Ya Gracias. pues, igualmente, que estés bien. Chao. Chao. Wow. Chicos, hemos cumplido 2 horas de programa. Ustedes me pedían especiales, hace tiempo que me pedían especiales. Y este es el primer especial que hace Pueblo Fantasma. Obviamente que esta era creo que fueron 8 o 9 llamadas, no es menor. ¿Ah? Así que gracias Viviana Muñoz, que me dice se agradece el primer especial. Pero ya yo estoy dando puro jugo, bueno, así que siendo las 1:07 chicos, nos vemos. Amigos queridos, me despido con la música, con la característica habitual de Pueblo Fantasma. Con la música de Tilín.